¿Cómo sería la tecnología punta hace más de 100 años? Es fascinante pensarlo, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer justo eso, un auténtico viaje en el tiempo. Vamos a abrir las páginas de una revista científica de verdad, de 1917, para descubrir qué problemas intentaban resolver los ingenieros científicos de aquella época. Y aquí está, El Mundo Científico. Fijaos en la fecha, 5 de octubre de 1917, Barcelona. Es que solo con ver la portada ya te metes de lleno en otro mundo, ¿no? Una era de cambios, bueno, vertiginosos, y en plena Primera Guerra Mundial, ojo. A ver, antes de meternos en los artículos, echemos un vistazo rápido a los anuncios. Son muy reveladores. Por un lado, mira, Westinghouse con sus turbinas a vapor. Y por otro, Ercole Marelli, que nos vende motores y transformadores eléctricos. Esto ya nos pinta el cuadro completo de la época, ¿verdad? Es un mundo que se mueve con dos fuerzas, la fuerza bruta del vapor y la nueva y revolucionaria electricidad. Vale, ahora sí, vamos a meternos en el primer gran tema de la revista. A ver, uno de los mayores quebraderos de cabeza para la ingeniería de 1917 era cómo hacer que los barcos fuesen más rápidos. Y claro, no era tan fácil como decir, venga, le ponemos un motor más grande y ya está. No, no. El problema estaba en el agua. Y la pregunta del millón era, ¿cómo hacemos que un barco vaya más rápido? Parece simple, ¿verdad? Pues la respuesta, como estaban descubriendo, era súper compleja. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más revoluciones por minuto? ¿Ponemos hélices más grandes? Daba igual, los ingenieros se daban una y otra vez contra un muro físico, literal. Y claro, ¿cómo lo estudiaban? Pues así, con gráficos como este. Este en concreto está sacado tal cual de la revista y muestra los datos de unas pruebas con un buque torpedero. Pero, a ver, lo más interesante no son los números en sí, sino lo que hay detrás. La idea de usar ciencia rigurosa, datos, mediciones precisas. Esa era la única herramienta que tenían para intentar romper los límites de la ingeniería naval. Mirad, para que se entienda bien el problema, vamos a simplificarlo con los datos clave. A 6 revoluciones por segundo, el motor necesitaba unos 420 caballos de vapor. Vale, pero ojo, para doblar la velocidad a 12 revoluciones, la potencia que necesitaban se disparaba a 3.400 caballos. Es que es casi 8 veces más potencia para solo el doble de velocidad. Estaba clarísimo que la solución no era simplemente venga, que gire más rápido. Y todo este problema tenía un nombre. El punto clave de todo esto: la cavitación. Esa era la barrera física con la que se daban de bruces. ¿Qué pasaba? Pues que la hélice giraba tan rápido que ya no empujaba agua sólida, sino que, por así decirlo, la batía. Creaba una especie de espuma, de burbujas, y perdía casi todo el empuje. Era sin duda el gran enemigo a batir para conseguir más velocidad en el mar. Bueno, dejamos los barcos y el mar. Ahora vamos a cambiar completamente de tercio, a otra tecnología que fue, bueno, fundamental y que estaba cambiando el mundo en 1917. Dejamos el calor de las máquinas de vapor y nos metemos de lleno en el frío. Vamos a ver cómo la ciencia aprendió a crear frío artificial de la nada y además a escala industrial. Y aquí tenemos el plano de la máquina de hacer frío. Es un diagrama súper detallado de un sistema de refrigeración por amoníaco. A ver, parece muy complejo, ¿verdad? Pero la idea que hay detrás es sencillamente brillante. Y de hecho, es que esta es la base de las neveras que tenemos todos en casa hoy en día. El ciclo es básicamente un truco de física en 4 pasos. A ver, primero, compresión. Un compresor aprieta el gas amoníaco y al hacerlo se calienta. Mucho. Segundo paso, condensación. Ese gas caliente pasa por unos serpentines que se enfrían con agua y ¡chas!, se convierte en líquido. El tercer paso es la clave, expansión. El líquido pasa por una valvulita, se expande de golpe y al hacerlo vuelve a ser gas, pero se enfría de una forma brutal. Y ya está, el cuarto paso es la absorción. Ese gas helado recorre otros tubos, robando el calor de lo que hay alrededor y, claro, dejando todo bien frío. Y claro, esto no era un experimento de laboratorio, para nada. La revista ya hablaba de los usos prácticos. ¿Para qué servía? Pues para fabricar bloques de hielo gigantes, para conservar alimentos, para construir las primeras cámaras frigoríficas con unas paredes de ladrillo y corcho que no veas para aislar del calor, e incluso usaban ventiladores para que el frío se repartiera bien. Es que estaban poniendo los cimientos de la cadena de frío moderna. Venga, vamos con el tercer gran avance que nos encontramos en la revista. Y hablamos de un metal. El aluminio. A ver, hoy nos parece de lo más normal, pero en 1917 el aluminio era el futuro. Era ligero, no se oxidaba, era clave para las industrias nuevas, como la aviación, que justo en plena guerra estaba demostrando ser crucial. El gran reto era, ¿cómo sacamos este metal maravilloso de algo tan común, tan abundante como la arcilla? Pues la solución era esta, el proceso que había patentado la Weber Company. Lo que vemos en este esquema es básicamente una fábrica química entera.
una especie de cadena de montaje para convertir arcilla en metal puro. Y como se ve, es un sistema súper complejo donde todo está conectado. El primer paso era química pura y dura. Metían la arcilla en un horno a altísima temperatura y le inyectaban cloro gaseoso. De esa reacción salía una mezcla de gases, sobre todo cloruro de aluminio, que es lo que les interesaba, y cloruro de silicio. Y aquí viene el truco, la parte inteligente del proceso. Cada uno de esos gases se convierte en líquido, o sea, se condensa a una temperatura diferente. Así que hacían pasar toda esa mezcla de gases por unas cámaras de enfriamiento con una temperatura súper controlada. El resultado, primero se condensaba el cloruro de aluminio, y así lo podían separar del resto. Brillante. Y llegamos al paso final, el que más energía consumía pero con diferencia, la electrólisis. Básicamente, fundían ese cloruro de aluminio que habían separado y le metían una corriente eléctrica potentísima. Esa electricidad era la que rompía la molécula, separando por un lado el cloro y por el otro lo que tanto buscaban, el aluminio metálico puro y reluciente. Hay una cita en la revista que ilustra la precisión milimétrica que hacía falta. Decía algo así como que es indispensable que el conjunto de los aparatos constituya un sistema cerrado. ¿Y por qué tanta insistencia? Pues porque el cloruro de aluminio tiene, y cito, extremada afinidad para el vapor de agua, o sea, que reacciona con la humedad del aire. Una simple fuga, y todo el proceso se iba al traste. Y bueno, para terminar este viaje, vamos a ver algo que a lo mejor sorprende un poco. Los materiales compuestos de la época. Ellos los llamaban aglomerados. Y es que solemos pensar que en ese tiempo todo era acero, hierro y madera, ¿no? Pues no. Ya estaban inventando materiales a medida, mezclando cosas para conseguir propiedades específicas. Un ejemplo genial es la piedra de corcho, o Korkstein, como la llamaban. Fijaos en la evolución. El método antiguo mezclaba corcho con arcilla y cal, pero el resultado era bastante flojo y además absorbía agua, un desastre. Pero el método nuevo, que era mucho más avanzado, usaba una emulsión de brea como pegamento. Y el cambio era brutal. El nuevo material era más ligero, el doble de resistente a la rotura y, lo más importante, resistente al agua. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto lío con el corcho? Bueno, pues porque España era el líder mundial en producción de corcho. Y eso generaba, atentos a la cifra, unas 26.000 toneladas de residuos cada año. Así que claro, había una motivación económica enorme para encontrarle un uso a todo ese material sobrante. El reciclaje a escala industrial ya era un gran negocio. Pero no, la cosa no se quedaba en el corcho. La revista es como un gabinete de curiosidades de materiales. Hablan de aglomerados de vidrio, ladrillos hechos con la arena que sobraba de pulir cristales, o de ladrillos antisépticos, con óxido de hierro para que resistieran los ácidos en las fábricas, e incluso de carbones artificiales, piezas clave para las lámparas de arco, los micrófonos o las baterías de la época. Pura ciencia de materiales en 1917. Así que, al final, cuando cerramos esta ventana a 1917, nos queda un patrón muy claro, ¿verdad? Da igual que estemos hablando de hélices de barcos, de máquinas de frío o de cómo hacer aluminio. Todo, absolutamente todo, se basaba en lo mismo: experimentación rigurosa, mediciones precisas y una obsesión casi enfermiza por la eficiencia y por aprovechar hasta el último recurso. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Si vemos estos inventos que eran la tecnología más puntera de su época, la vanguardia total, es inevitable preguntarse, de todo lo que usamos hoy, de nuestras maravillas modernas que nos parecen lo más de lo más, ¿cuáles de ellas serán solo una curiosidad, una reliquia para la gente que viva dentro de 100 años?